Bienvenidos a este vuestro canal, de Javi Blanco Los Soccer. Un tutorial para hablar de nuestras cosas. Bueno, desde mi punto de vista, ¿vale? ¿Queréis que comencemos? Pues empezamos. Nada, ya acabó la temporada, ya estamos todos de vacaciones, estamos recogiendo bártulos y demás. Y nada, entonces ya hemos valorado un poco, ya os he hablado en los tutoriales anteriores de cómo trabajaba yo esto del final de la temporada, ¿no? El analizar éxito, fracaso de la temporada y tal. Y bueno, os vuelvo a decir, es lo mismo. Para coger y llegar a esta conclusión, primero ha tenido que haber una planificación, una toma de datos, ¿no? Y unos objetivos a principio de temporada, según plantillas y según ajustes, pues tenemos unos objetivos. Los objetivos, según se van cumpliendo, pues se va haciendo el trabajo, ¿no? Y se va saliendo adelante, se va avanzando, ¿no? Entonces los objetivos para mí tienen que ser reales, saber dónde queremos ir y cómo queremos ir y el tiempo que nos va a llegar, nos va a llevar a llegar a ese sitio, ¿no? Una vez que tenemos esto, entonces pues vamos cogiendo datos y la temporada a veces es muy larga, otras veces se nos hace muy corta. Normalmente cuando estamos en pleno disfrute se nos suele hacer muy corta, se nos suele hacer, nos pasa la temporada volando, ¿no? Y cuando es así un poco más, vamos más espesa, pues nos cuesta un poquito más y tenemos esa sensación de que nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, pues bueno, el éxito o el fracaso de una temporada va en eso, ¿no? Los objetivos que tenéis a principio de temporada, lo que va surgiendo durante los hechos que van surgiendo, los datos que vas cogiendo, las herramientas que tienes para poder sentarte a hablar y dialogar y defender todas esas facetas. Desde la manera que juegas, con vídeos y demás, desde los datos que tienes, pues tal. Luego toda esta recogida de datos, todo este tema de análisis te va dando un tema de un montón de datos, ¿no? El tipo de lesión que tienen los jugadores, porque las tienen, hay veces que coges y hay temporadas muy duras en las que a lo mejor en esta zona la climatología no nos ayuda mucho, se sobrecarga mucho a la gente, si te pasas con los entrenamientos y faltas un poquito, ves que tienes sobrecargas, tienes, bueno, un tipo de lesiones, entonces todo eso tiene que ir dentro de un margen contabilizado y tal, para que cuando pase una cosa, por lo menos tengas las herramientas esas de por qué sucede, por qué crees que sucede, o tener datos suficientes como para que no dé la sensación de imprevisto de todo, ¿no? Que tú cojas y lleves los entrenamientos preparados, le dediques un tiempo a preparar las cosas, porque una de las cosas que siempre pasa a principio de temporada es que la gente cree que en el fútbol es coger la hora y media de entrenamiento durante 4 o 5 días, o bueno, los que entrenan el equipo, más luego desplazamiento, jugar y ya está. Hay la cantidad de horas que te lleva un tema de un equipo deportivo de fútbol, o sea, son muchísimas, o sea, muchas veces ya sin contar el tema este de horas de sueño que te pueda quitar por resultados, por problemas que puedan surgir, ¿no? No, te estoy hablando del día a día, ¿no? Esto yo lo comparo como el preparar, como el buen profesor cuando prepara tareas, ¿no? Y prepara cosas, ¿no? Que a lo mejor está eh, 8 o 10 horas preparando una hora y media de clase, ¿no? Entonces, pues bueno, hay veces que la similitud es esta. Entonces, pues la gente que va en plan profesional, pues se lo toma así y utiliza todos estos. Entonces, pues bueno, luego nunca hay que olvidar todo, siempre a largo plazo, los objetivos normalmente siempre a largo plazo, pero la mejora normalmente suele ser en el día a día. Hay que tener herramientas de mejora, de coger datos y de coger eh, historias de que quede reflejado el día a día, ¿no? El día a día de los entrenamientos es el que da. Y luego, pues bueno, los test, los exámenes. Todo entrenador sabe que nuestros exámenes son semanales, todas las semanas nos examinamos, ¿no? Y según vayamos haciéndolo, pues estamos ahí en la lista de, ¿no? El equipo puede sacar un 10 o puede sacar del 0 al 10, pues hay un abanico de colores, ¿no? Entonces, pues bueno, normalmente vas cogiendo las puntuaciones de cada jugador, ¿no? Y entonces sale la media. Eso normalmente nunca falla, ¿no? El jugador este que siempre es de un 8, porque no va a tener un día ni muy espectacular, ni que se salga 3 pueblos, ni va a tener un mal día, porque hay jugadores de estos.
luego el que te sorprende, para bien y para mal y todo eso. Entonces, pues bueno, el tener un asiento de datos es importante. Hablaba de las siguientes, en tutoriales anteriores hablaba de las herramientas que yo normalmente utilizo. Y bueno, y todo esto hay que en el día a día coger datos y hacer un análisis detallado, pero bueno, al final el objetivo siempre normalmente es a largo plazo, ¿no? Y más a largo plazo. Sin olvidar que el largo plazo en fútbol, como mucho normalmente suelen ser, la gente, hay un dicho en el mundo profesional, ¿no? De 10 partidos en 10 partidos, ¿no? Otros de 10 partidos, 10 partidos, eso son 10 partidos, 10 semanas, ¿no? O sea, 10 semanas son 2 meses y medio, ¿no? Pues bueno, eso es muchas veces empieza ahí el largo plazo, ¿no? Tenemos esta historia porque nadie, si tú acabas, muchas veces pasa lo siguiente, que acabas la temporada en una línea ascendente que te gustaría que no acabara nunca porque estabas en pleno auge, ¿no? Y la gente, pues acabas de haber venido de menos a más. Y otras veces empiezas como un tiro, vas como una bala y de repente bajar un poco el pistón ya es motivo de críticas, ya es motivo de tal, porque te han visto hacer cosas que luego te preguntan a ver por qué el equipo ya no juega como jugaba, ¿no? Entonces, pues bueno, como hay muchos factores que influyen en ese tipo de cosas, pues bueno. Entonces, pues bueno, yo todas estas cosas me lían y me hacen recapacitar mucho. A mí el cierre de temporada muchas veces me lleva de 10 a 15 días, ¿no? Analizando cosas y tomando datos para el aprendizaje. A mí me gusta siempre estar en un aprendizaje constante, o sea, continuo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo quiero coger y los grandes crecimientos, las grandes cosas que he hecho es cuando acabas una temporada, entonces sacas conclusiones y vas mejorando todo eso. Y entonces muchas veces no te vuelve a pasar lo mismo en las temporadas. Te pasan otras cosas o parecidas o tal, pero somos muchas veces de que se repite y se repite y se repite lo mismo temporada tras temporada, ¿no? Hasta que no solucionemos el problema y no demos con el kick. Y una manera de solucionar el problema y dar con el kick es el analizar todo este tipo de datos, ¿no? El empezar a analizar pequeñas cuestiones el día a día, como las hormiguitas, ¿no? Que van trabajando diario, pero luego son capaces de hacer un hormiguero enorme, organizarse en una comuna enorme, que no tiene nada que ver con la de un equipo de fútbol, y luego pasar veranos, o sea, estancias recogen cuando hay y guardan para luego cuando falte, cuando no haya, ¿no? Pues en el fútbol es un poco parecido, hay que coger y ir partido a partido en muchos casos, porque es importantísimo, y luego hacer los análisis con perspectiva, ¿no? Ir mirando tal. Luego, el planificar la temporada real con datos reales y con tal es clave, ¿no? Porque si ya nos engañamos del principio, ¿no? Si ya nos hacemos trampas al solitario desde el principio, al final no puede salir nada bueno, ¿no? Al final siempre tiene que dar. Entonces, ser realistas, contar las cosas como son, buscar los objetivos, el hacer un seguimiento, utilizar todas las herramientas que tengamos a mano, desde las más simples hasta las más complicadas, y luego ir avanzando y analizando poco a poco. Intentar saber en todo momento por qué pasan las cosas. Muchas veces somos conscientes de que pasan las cosas porque, o sea, está previsto que pase todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces si tenemos las maneras de medirlo y saber evolucionar tal, y luego el coger y aprender para las próximas campañas y demás, el coger y ver detalles, ¿no? Y tal, es importantísimo. Luego, incluso muchas veces, vamos a ver, yo con esto ya acabo el tutorial de hoy. Yo siempre hago de tutor de los que empiezan, de los chicos que empiezan, ¿no? Siempre tengo 3 o 4, a lo mejor en el club que vienen y tal, que este año voy a sacar el otro nivel, lo voy a estar y tal. El estar en contacto con tanto, vamos a ver, en el fútbol se aprende de todo. Se aprende del que empieza el primer día, se aprende del que lleva más tiempo que en el fútbol, se aprende de qué tal, pero para aprender, 2 cosas: escuchar atentamente, el mirar, el ver, observar, ¿no? Los comportamientos, y luego el preguntar, cuando no sabes preguntar por qué hacen las cosas, ¿no? Entonces, para eso hay que tener una predisposición y ayudar a todo el mundo, y luego todo el mundo, por ende, tú cuando ayudas a la gente, por ende, normalmente suele venir de vuelta, ¿no? Entonces, pues,
es una manera de tal. Y entonces entre colegas y entre tal, el charlas y charlas y charlas sobre fútbol, o sea, muchas veces me pasaría, este tutorial es una de las maneras de expresarme, ¿no? Me imagino que me oirá, cada vez me está oyendo más gente, cada vez os estáis apuntando más gente al carro, ¿no? Y tal, pero bueno, no soy consciente de que es minoritario y que es, bueno, de cuatro locos que en un momento determinado podemos coincidir o no podemos coincidir, ¿no? Sé que se está uniendo algún padre, se está uniendo otro tipo de gente, pero bueno, yo no lo hago con el fin de que seamos muchísima gente, ¿no? Sino con el fin de la mejora esta constante, de coger y expresar yo lo que siento en un momento determinado y coger y abrirme a público, en público, ¿no? Que desde 4 o 5 años que llevo yo con este tipo de tutoriales ahora, la capacidad que tengo para afrontar una situación, expresarme en público y demás, no tiene nada que ver cada vez, porque mi timidez se ha ido diluyendo y entonces, pues bueno, utilizo este medio para expresarme, ¿no? Y entonces, con eso ya me vale lo demás. Y luego si encima hay alguien que me escucha y alguien que se siente identificado con lo que me pasa y hay alguien que piensa que le pasa lo mismo, pues bueno, bienvenido sea, bienvenido al club. Y bueno, y hasta aquí un tutorial más, encantado. Os espero en el próximo, que será, a lo mejor ahora hago un pequeño parón, ¿eh? Porque todo el mundo tenemos que estar de vacaciones. Venga, hasta la siguiente, chao.